Hola, bienvenidos a la sesión especial en teoría de singularidades del quinto encuentro conjunto de la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española. Esta sesión está dedicada a la memoria de Roberto Callejas Bedregal y nuestro ponente de hoy es Pablo Portilla Cuadrado, que nos va a hablar de factorizaciones positivas de homomorfismos pseudoperiódicos. Entonces, Pablo, cuando quieras puedes presentar Vale. tus... Pues muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Muchas gracias a ti por participar y cuando quieras. Ahí está. Ahí, confírmame que se ve. Ya lo ves, ¿no? Perfecto. Ok. Vale, pues en esta charla voy a hablaros de un tema que tiene que ver directamente con la teoría de Mapping Class Groups, pero que tiene una motivación original en teoría de singularidades. Y tiene que ver con este concepto de factorizaciones positivas de homeomorfismos pseudoperiódicos. Entonces, primero os voy a motivar el problema y al final de esta motivación llegaremos naturalmente a la pregunta y al enunciado del teorema. Después exploraremos brevemente las consecuencias en la teoría de Mapping Class Groups y acabaré la charla, la última parte de la charla y probablemente la mayor parte de la charla consistirá en dar un esquema de la demostración del teorema. Entonces, ¿cuál es la motivación? Bueno, pues si empezamos con una singularidad con F, que define una singularidad aislada de curva plana, tenemos varios objetos relacionados con F. Por un lado tenemos la fibración de Milnor en el tubo, por otro lado tenemos la fibra de Milnor, que denoto por sigma, y es una superficie orientada, compacta y con borde en este caso, y tenemos phi, que es la monodromía geométrica. Entonces, esta charla tiene que ver con propiedades que tienen monodromías geométricas. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestra phi? Pues podemos decir varias cosas. Por un lado, tenemos que phi está bien definido como un elemento del mapping class group de la fibra relativo al borde. Esta parte de relativo al borde viene del hecho de que estamos considerando una singularidad aislada. Entonces, phi se restringe como la identidad cerca del borde. Por otro lado, podemos decir que phi es pseudoperiódico. Esto es equivalente a decir que una potencia de phi es una composición de twists de Den a lo largo de ciertas curvas disjuntas. Pero no solo es pseudoperiódico, sino que además, si analizamos el grafo dual de la resolución, tenemos que las autointersecciones de los divisores son negativas y las multiplicidades que define F en el grafo son positivas. Y poniendo estos dos hechos juntos, se puede deducir que estos twists de Den que aparecen en la potencia de phi a la n son twists de Den positivos. Estos twists de Den, estos twists de Den son positivos. Son positivos. Recordamos que la convención que tenemos es que si tenemos un cilindro que está orientado, decimos que un twist de Den es positivo si manda este segmento a este otro segmento que voy a dibujar en la imagen de este cilindro. A este segmento que está propiamente embebido de aquí. Y esto está bien definido siempre que tenemos un cilindro incluido en una superficie orientada. Entonces, bueno, pues de momento tenemos que es un elemento que se restringe como la identidad al borde de la fibra de Milnor, es pseudoperiódico y una potencia suya es composición de twists de Den positivos a lo largo de curvas disjuntas. Y por último, sabemos también que phi, no una potencia de phi, sino phi admite una factorización positiva. Es decir, que él mismo es composición de twists de Den positivos. ¿Y esto por qué lo sabemos? Esto es consecuencia de teoría de Picard-Levsev. Teoría de Picard-Levsev. Nosotros tomamos F, tomamos una morsificación de F y una aplicación directa de la teoría de Picard-Levsev nos dice que la monodromía asociada a F es una composición de twists de Den positivos. Entonces, ahora la pregunta natural es ¿qué pasa si en vez de considerar curvas planas, es decir, si en vez de considerar funciones holomorfas definidas en un espacio ambiente suave como C2, cambiamos C2 por una singularidad aislada de superficie compleja? Y estudiamos las monodromías asociadas a este tipo de funciones definidas en singularidades aisladas de superficie compleja y nos preguntamos si admiten también, si cumplen estas mismas propiedades, A, B y C. Es decir, lo que acabo de decir de palabras sería lo siguiente. Tenemos X, una singularidad aislada de superficie compleja.
Tenemos f de x, un germen con singularidad aislada en el sentido estratificado. Esto podemos pensar simplemente que f es reducido, es un germen reducido. Y ya tenemos una fibración de Milnor-Lee asociada. Tomamos un disco suficientemente pequeño, tomamos la preimagen del borde del disco, lo intersecamos con una bola de radio epsilon, y delta es suficientemente pequeño con respecto a epsilon, y tenemos una fibración localmente trivial, que es la fibración de Milnor-Lee. Y tiene una monodromía geométrica y una fibra de Milnor asociadas. Esta es la fibra de Milnor. Y entonces ahora decimos, ¿qué propiedades satisface phi? Y observamos que también phi, naturalmente, se encuentra aquí definido, es un elemento del mapping class group relativo al borde de la fibra de Milnor. Phi también es pseudoperiódico y esto se puede deducir de manera análoga al caso anterior, estudiando la resolución minimal de X y viendo de nuevo que las intersecciones son negativas y las multiplicidades que define F son positivas. Y entonces también phi es su composición de twists de den positivos, en lo mismo que en el caso anterior. Y por último nos preguntamos si phi admite una factorización positiva. Y entonces si intentamos seguir el mismo razonamiento, intentando aplicar la teoría de Picard-Lefsetz, intentamos producir algún tipo de mosificación, vemos que esto no funciona. Entonces, este es el teorema del que os quiero hablar en esta sesión, y el teorema principal dice que sí, que las monodromías asociadas con gérmenes reducidos en singularidades de superficie aislada admiten factorizaciones positivas. Entonces, antes de pasar al esquema de la demostración de este teorema, vamos a explorar un poco brevemente las consecuencias que tiene en la teoría de mapping class groups. Entonces, las consecuencias emanan principalmente del siguiente teorema de Ampichon. Es un teorema que caracteriza las monodromías definidas en links de singularidades aisladas de superficie compleja. Y dice lo siguiente: si tú tomas un homeomorfismo cualquiera, tienes sigma, una superficie compacta orientada cualquiera, tomas un elemento del mapping class group y pides que sea pseudoperiódico, y ahora dices, ¿cuándo será que este phi viene de una singularidad, viene de un germen reducido holomorfo definido en una singularidad aislada de superficie compleja? Pues dice que precisamente phi es tal monodromía, sí, solo sí, una potencia suya es composición de twists de den positivos a lo largo de curvas disjuntas, incluyendo todas las componentes de borde. Es decir, que exactamente cuando se cumple la propiedad B que habíamos puesto aquí arriba, que pasaba para las curvas planas, todo homeomorfismo que satisfaga esas propiedades viene de un germen reducido de función holomorfa definido en una singularidad aislada de superficie compleja. Entonces, este teorema lo que dice es, este teorema caracteriza da una caracterización topológica de ciertos homeomorfismos que son importantes en teoría de singularidades, y gracias al teorema que acabo de decir arriba, del que daremos el esquema de la demostración, tenemos que todo este conjunto, que es un conjunto bastante grande de mapping classes, admite factorizaciones positivas. Entonces, simplemente aquí remarcar que el problema de decidir si un homeomorfismo de mapping class group, uno cualquiera, admite una factorización positiva, es un problema que está muy lejos de ser resuelto. O sea, hay muy pocos criterios y cualquier cosa que se diga en esa dirección pues es prácticamente nueva, porque hay pocos criterios conocidos, sobre todo para decidir si algo admite factorizaciones positivas. Hay algunos para lo contrario, para decir que no admiten factorizaciones positivas, pero en este sentido se saben pocas cosas. Y bueno, otras consecuencias que aparecen en el mismo trabajo son las siguientes. Junto con este teorema demostramos otro resultado un poco más pequeño que no trataremos en esta charla, y con esos dos resultados soy capaz de dar un criterio numérico que detecta que ciertos homeomorfismos pseudoperiódicos que no vienen de teoría de singularidades, o sea, no son monodromías, también admiten factorizaciones positivas. Y este criterio numérico dice, a grandes rasgos, que si tú mides el coeficiente de twist de den fraccionario, que son unos números racionales que miden cómo gira, miren esa cantidad de twists de den positivos que aparecen cerca de la frontera cuando tomas una potencia de un homeomorfismo pseudoperiódico, pues si estos numeritos son suficientemente grandes con respecto a otros que se llaman los screw numbers, que son otros numeritos racionales que miden algo parecido pero en curvas interiores a la superficie, entonces existe una factorización positiva. Existe una factorización positiva.
Entonces, este criterio numérico pues tiene unas hipótesis un poco técnicas que vienen del otro teorema del que no estamos hablando en este caso, pero afecta a una cantidad bastante grande de homeomorfismos pseudoperiódicos que no vienen de teoría de singularidades. Entonces, eso por un lado. Y luego, bueno, pues en el resto de la charla vamos a dedicarnos a dar un esquema de la demostración del teorema que hemos puesto arriba. Entonces, vamos a empezar. La situación de la que partimos es la siguiente. Tenemos X, una singularidad aislada de superficie compleja, y tenemos F, que es un germen de función holomorfa reducido. O equivalentemente podemos pensar que tiene una singularidad aislada en el sentido estratificado. Y ahora tomamos la resolución minimal de X. Así que tenemos aquí X tilde, y a esto lo voy a llamar pi. Esta es la resolución minimal. Y ahora tenemos aquí el levantamiento de F, que vamos a denotar por F tilde. Entonces ahora voy a ir poniendo los puntos de la demostración. Vamos a empezar a llamar a esto 4.1. Vamos a fijar algo de notación y tomamos lo siguiente. Tenemos X barra, va a ser X intersecado con una bola pequeña. Esto es lo que se suele llamar un representante de Milnor. Un representante de Milnor. Y si la esfera, el radio es suficientemente pequeño, tenemos que el borde es fuertemente pseudoconvexo. El borde es fuertemente pseudoconvexo. Y bueno, con esto podemos definir X tilde barra como la primaigen por pi de X barra. Entonces tenemos que esto es lo que se suele llamar una superficie fuertemente pseudoconvexa o con borde fuertemente pseudoconvexo. Esto es una X tilde ya es suave, esto es una superficie fuertemente pseudoconvexa. O a veces se llama estrictamente pseudoconvexa, depende la fuente que cites, ¿no? Esto puede ser strictly pseudoconvex o strongly pseudoconvex. Muy bien. Entonces ahora estamos en situación de aplicar un resultado de Bogomolov y de Oliveira, que es una generalización de un resultado clásico de Laufer. Así que voy a poner aquí Laufer, Bogomolov y de Oliveira, que dice lo siguiente. Dice que cuando tienes una superficie fuertemente pseudoconvexa, como la que acabamos de construir, de hecho estos son los ejemplos más clásicos de superficies fuertemente pseudoconvexas, resoluciones minimales de singularidades, entonces existe una deformación. Existe una deformación de dicha superficie. Esta deformación la vamos a llamar omega, que va de un X caligráfica en D, donde D es un pequeño disco. Es un pequeño disco. ¿Y es una deformación de qué? Es una deformación de la fibra central, que es exactamente isomorfa a nuestro espacio, que hemos denotado por X tilde barra. Y no solo es eso, una deformación, obviamente de momento no he dicho nada, es una deformación que ¿qué? Es una deformación tal que, pues las fibras que están cerca, no contienen curvas compactas analíticas, ¿no? No contienen curvas compactas analíticas. Aquí Laufer demostró que si tú eliges cualquier curva compacta analítica que no tenga autointersección -1, o sea, que de lo que él llamaba que no sean curvas del primer tipo, entonces él encontraba una deformación de tal manera que esa curva ya no aparecía. Y Bogomolov y de Oliveira generalizaron este resultado y demostraron que puedes quitarte todas a la vez. Y no aparecen en ningún punto cercano a la fibra central curvas compactas analíticas. Entonces, el siguiente punto es una observación. Si elegimos un disco Q contenido en D, en el disco que tenemos por el tema anterior, suficientemente pequeño, entonces
todas las fibras, omega a la menos 1 de t, que las voy a llamar aquí arriba ya x sub t, todas las fibras x sub t, tienen borde fuertemente pseudoconvexo. Esto es porque la propiedad de ser fuertemente pseudoconvexo es una propiedad abierta. Siempre se define como que cierta forma es positiva cerca del borde, es una propiedad abierta, así que por deformaciones pequeñas se mantiene estable, se preserva. Entonces, en particular, si tienen el borde fuertemente pseudoconvexo y además no tienen curvas compactas analíticas y tienen el borde fuertemente pseudoconvexo, entonces lo que deducimos es que realmente son superficies Stein con borde, ¿no? XT son superficies Stein con borde. Vale, entonces eso tenemos por un lado. Y ahora hacemos la siguiente observación. Si nosotros nos fijamos en la fibración localmente trivial que nos da el teorema de Bogomolov y de Oliveira y analizamos la construcción, observamos que esta deformación, si nos restringimos, si nos quedamos en la categoría de variedad hasta infinito y nos olvidamos de las estructuras complejas, es una fibración localmente trivial. Y como D es contractible y Q es contractible, esto es un disco, este Q también, entonces la fibración es trivial. Entonces, la observación del punto 4.4 dice que omega como fibración C infinito es trivial. Es localmente trivial y trivial porque Q es contractible. Entonces, ¿qué nos permite esto? Esto nos permite extender la función f original, la función f tilde, que está definida en la fibra central. Recordamos que la fibra central era nuestra superficie fuertemente pseudoconvexa, que es la preimagen de un representante de Milnor de la singularidad original. Y entonces ahora hacemos lo siguiente. Esto nos permite, ¿no? Tenemos que esto es isomorfo, esto es como, bueno, difeomorfo a x tilde barra por q. Obviamente este difeomorfismo no es único, pero podemos elegir uno y una vez que elegimos uno, esto nos permite extender lo que hemos llamado f tilde a funciones que vamos a llamar f tilde sub t, que van de xt en c. Observación importante, estas no son holomorfas en general, no son holomorfas. Solo es holomorfa f tilde sub 0, que es la original, la que hemos partido, ¿no? F tilde, de momento solo f tilde sub 0, que es igual a nuestra f tilde. Pero bueno, hay una observación interesante, que es que aunque estas no sean holomorfas, lo siguiente sí se satisface. Para t suficientemente pequeño, es decir, quizás tengamos que reducir un poco más el disco Q, tenemos que por transversalidad, las siguientes fibraciones son equivalentes a la fibración de Milnor. Por transversalidad tenemos que si tomamos f tilde sub t y lo restringimos al dominio que voy a escribir aquí, que es f tilde a la menos 1 del borde del disco intersecado con x tilde barra, y esto va a caer aquí. Estos son fibraciones localmente triviales. Es una fibración localmente trivial equivalente a la fibración de Milnor, original, ¿vale? Esto es, de hecho, tenemos un difeomorfismo dado
por esta estructura producto. Pues aquí no hace falta, bueno, sí, por transversalidad es cierto, sí, lo que he escrito. Vale, entonces ahora el problema es el siguiente. El problema es que a mí me gustaría que estas fueran holomorfas, porque ahora, esto me falta aquí un subT, me gustaría que estas fueran holomorfas para poder concluir el resultado, pero no lo son. Entonces vamos a intentar modificarlas, corregirlas, para que sean holomorfas. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, voy a poner aquí el problema. El problema ft tilde no es holomorfa. Es el problema que queremos resolver ahora, no es holomorfa. Que se puede escribir de la siguiente manera. No es holomorfa, es lo mismo que decir que si tomas la derivada conjugada compleja, esto es distinto de cero. Entonces, ¿qué queremos? Queremos, voy a poner así entrecomillado, corregir ft tilde para hacerlas holomorfas. Hacerlas holomorfas. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Qué nos gustaría que existiera? Pues nos gustaría lo siguiente. Voy a pasar a la siguiente página ya. Existen funciones u sub t que van de xt en c, tales que se cumpla todo lo siguiente. Pues que tengan la misma derivada compleja con respecto a la misma derivada conjugada compleja que f tilde de t. Obviamente esto sí existe porque las propias f tilde t satisfacen esa ecuación, pero además queremos que u sub 0 sea igual a 0 y que la familia u sub t sea suave, varíe de forma suave con t. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa, tiene un significado que se puede hacer preciso en términos de ciertas topologías de Whitney, de espacios de funciones, pero quiere decir lo siguiente, quiere decir que quiero que cuando t varíe de forma continua, el valor absoluto, o sea, la norma supremo de u sub t varía también de forma continua y también la norma supremo de todas las derivadas de u sub t. Es decir, que para t's pequeños, u sub t tiene norma supremo muy pequeña y sus derivadas también tienen norma supremo pequeñas. Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es que sí, y viene dada por un resultado que dice precisamente, contesta precisamente afirmativamente a esta pregunta y que es de los siguientes autores. Green y Kranz demostraron, basándose en trabajo previo, de Kohn, que la respuesta a la pregunta de arriba es positiva. Dieron una respuesta positiva a esta pregunta. Y bueno, pues simplemente comentar que esto que he escrito aquí forma parte de una colección de problemas un poco más general que solo en este setting y que se dedican a... voy a ponerlo así, esto se encuadra en el conjunto, esto se encuadra en el conjunto de soluciones a lo que se conoce como el problema delta barra. Al problema delta barra, que lo que busca son soluciones a esta ecuación. Yo parto de una forma G y quiero buscar formas U que satisfagan esta ecuación y además me gustaría acotar la norma de
de U en términos de la norma de G. Voy a ponerlo así. Eso es el problema delta bar problem. Bueno, y una vez que tenemos que la respuesta a esto es que sí, vamos a concluir el teorema de la siguiente manera. Entonces ahora definimos ft gorro como ft tilde menos u sub t. Y ahora tenemos lo siguiente. Por un lado, entonces ahora tenemos todo lo siguiente. ft gorro de xt en C es holomorfa para todo t en Q, simplemente porque si yo aplico esto aquí, pues tenemos esto, que es igual a 0 por construcción. 2, de nuevo por transversalidad, estas fibraciones, ft gorro restringido a ft gorro a la menos 1 de delta intersecado con xt aquí, son fibraciones equivalentes a la fibración de Milnor original, la fibración de Milnor original. Y 3 y 4 tenemos lo siguiente. ft gorro restringido a xt tiene puntos críticos aislados. ¿Por qué? Pues porque nuestra f original es reducida cerca del borde, tiene una singularidad aislada. Entonces ahora, como la hemos modificado por estas funciones u sub t, que tienen todas sus derivadas pequeñas, porque parten de la función, o porque u sub 0 es 0, esta función f gorro sub t tiene puntos críticos, es reducida cerca del borde. Y aparte de ser reducida cerca del borde, está definida en una variedad Stein. Entonces, los conjuntos analíticos de una variedad Stein no pueden tener dimensión positiva. Así que necesariamente tiene puntos críticos aislados, ¿no? Entonces, voy a poner así, porque ft gorro es reducida cerca del borde y xt es Stein. Así que ya está. Cada uno de estos puntos, xt es una variedad suave. Así que cada uno de estos puntos críticos aislados describe una singularidad aislada de curva plana. Y cada una de ellas ya sabemos que admite factorizaciones positivas. Así que una aplicación directa de la teoría de Picard-Lefschetz nos da que, voy a poner aquí, la monodromía de la fibración estrella y, por lo tanto, la monodromía de la fibración de Milnor admite una factorización positiva. Y bueno, pues eso es lo que os quería contar. Así que gracias. No te oigo, estás muteado, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu charla, que ha sido muy interesante y muy claro. Oye, pues, bueno, aprovecho para hacerte alguna pregunta. Entonces, yo me imagino las deformaciones estas de Laufer, Bogomolov y Oliveira sí son para superficies, ¿no? O sea, esos trabajos en dimensión... Efectivamente. De hecho, hay restricciones fuertes a hacer eso en dimensión superior, sí. Por ejemplo, una de ellas es que ni siquiera tenemos resolución minimal
en dimensión superior. Claro. Eso para empezar. Entonces, esto es algo que solo funciona para superficies minimales. Y luego también creo recordar que los trabajos originales de Laufer había más restricciones. O sea, él calculaba, él tenía cierto complejo de check. Utilizaba un recubridor, un conjunto, un recubridor por abiertos, de tal manera que estos abiertos no tenían intersecciones triples, y ahí estaba utilizando fuertemente que los divisores excepcionales de la resolución minimal se intersecan solo en puntos. Entonces, en dimensión superior, una de las cosas que utiliza es que el hecho de que este complejo de check no tiene intersecciones triples hace que ciertas cohomologías se vayan a cero muy rápido, y entonces ahí están las obstrucciones a la existencia de ciertas deformaciones. Eso es un hecho que utiliza en sus papers. Entonces, esto en dimensión superior no es cierto. Ok. Porque en cambio, o sea, eso no lo sé, pero te lo pregunto, las soluciones al problema delta barra no son exclusivas de dimensión 2, ¿o sí? O sea, el trabajo de Green... Efectivamente. No, efectivamente. Eso es completamente general. Es decir, si de alguna manera consiguieras pasar el teorema de Laufer, porque sabes por otro medio que existe una deformación que hace eso, automáticamente el resto de las técnicas se aplican directamente, y el problema del tabarra se aplicaría a ese caso, y podrías concluir el resultado análogo, ¿no? Que la monodromía es composición de twists de Den generalizados, que son las monodromías de un punto de Morse en dimensión superior. Claro. Muy bien. Pues... De hecho, bueno, voy a decir una cosa más. De hecho, muy relacionado con lo que has dicho tú, está lo siguiente. Una forma de hacer un bypass a ese resultado de Laufer es asumir que tu singularidad admite un smoothing. Si tú supones que tu singularidad admite un smoothing, es como que no necesitas el resultado de Laufer, y entonces obtienes el siguiente criterio, el siguiente teorema, es automático, si tienes una singularidad aislada, de dimensión la que sea, y admite un smoothing, entonces todas las monodromías definidas en el link de esa singularidad admiten factorizaciones positivas. Así que una cosa interesante para la que todavía no he obtenido criterios, pero que es parte de mi programa de investigación actual, digamos, es intentar ver si ese criterio es efectivo de alguna manera. Si tú encuentras alguna monodromía que no admita una factorización positiva en dimensión superior, entonces sabes que la singularidad de la que viene no admite un smoothing. ¿Cuál es la...? Pero bueno, de momento lo cual sería parece muy difícil ver en dimensión superior decidir si una monodromía admite o no admite una factorización positiva. Bueno. Muy bien. Pues muchas gracias por tus comentarios adicionales y tus respuestas a las preguntas. Gracias por tu interés y por venir a la charla. Muy bien. Entonces, bueno, pues decir que a ver si me acuerdo bien, que nunca se me queda la fecha, creo que es jueves 17 de junio, al mediodía de Ciudad de México, a las 7 de la tarde, hora peninsular, tendremos una sesión en vivo en la que, bueno, pues, te emplazamos para que estés, y si hay más preguntas sobre tu charla, sobre tu plática, pues puedan formularse y puedas preguntarlas. Y nada más. Vale, gracias. Pues estaré encantado. Pues muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Luego.